En esta lección verás cómo crear documentos desde cero, tus propios documentos, cómo guardarlos, cómo aprovechar los documentos ya preestablecidos y además cómo guardar esos documentos correctamente. Vamos a verlo. Para crear un nuevo documento en Photoshop no tienes más que ir a Archivo Nuevo y aquí nos aparecerá una ventana en la que la primera opción es la de Recientes. Recientes son los documentos que he ido creando últimamente en Photoshop y son proyectos que quedan aquí registrados. Es bueno tenerlos ahí, puesto que son elementos que probablemente voy repitiendo. Y es el caso, utilizo mucho tamaños como el 8000 x 4000 o tamaños como el A4 para pósters en medidas estándar de impresión. Además de esto, nos vienen opciones enfocadas a distintas disciplinas, como puede ser para fotografía, para imprimir, obra de arte e ilustración, para web, etc. No solo eso, si voy por ejemplo a imprimir, date cuenta que tengo varias opciones, pero si marco ver todos los ajustes preestablecidos, tengo también el A6, el A5, el A3, etc. No solo eso, aparte de los ajustes preestablecidos, puedes crear obviamente documentos con tamaños concretos. Si a partir de cualquiera de estos quiero crear mi propio documento, no tengo más que modificar la información que hay aquí a la derecha. Por ejemplo, supongamos un tamaño en centímetros de medio metro, 50 centímetros por 50 centímetros. La orientación da igual, puesto que es lo mismo de ancho que de alto, y la resolución la que viene por defecto, 300 ideal, puesto que es la resolución mínima para impresión. Con esa resolución y ese tamaño le voy a dar al botón de guardar el ajuste preestablecido, que es este que tenemos aquí. Ahí nos sale la opción de poner un nombre a este ajuste y le voy a poner cuadrado. Guardar ajuste preestablecido y automáticamente me aparece en el apartado guardado. Este ajuste quedará siempre ahí, aunque vaya haciendo documentos distintos y vayan apareciendo en el apartado recientes. Siempre estará aquí disponible para utilizarlo cuando yo precise. Es algo también muy interesante. Para el proyecto que vamos a desarrollar, me iré al apartado imprimir y voy a crear un A4 que sea apaisado. Este A4, para que sea apaisado, le marcaré orientación horizontal y el nombre del documento lo voy a cambiar directamente a 3 en raya. Voy a crear un juego. Le daré a crear y ya tengo el documento a punto. Fíjate que cuando creas un documento de cero, sale con un fondo del color que hayas marcado y en capas aparece capa fondo, que vendría a ser el lienzo del proyecto. Ahora que hemos visto cómo crear un documento desde cero, vamos a ver algo que es casi más importante, que es guardarlo. Para guardar tus archivos originales, hazlo siempre desde Archivo, Guardar como, y marca siempre que el formato sea Photoshop. El formato nativo del documento es el formato que te va a guardar todo lo que tenga ese archivo sin perder calidad y con todas las opciones de edición posibles. Siempre tus máster, tus archivos originales en formato Photoshop, no lo olvides. Aún estarías a tiempo de cambiar el nombre original. Aquí está el nombre que hemos puesto al crear el documento, lo voy a mantener, y la ubicación, ahí podría decidir guardarlo en otro sitio. A mí ya me parece bien, lo guardaré aquí, así que no me preocupo de cambiar nada más. Importante, cuando tengas un documento con varias capas, en guardar se te activará la opción capas. Nunca la quites, siempre guardaremos las capas en el orden en el que vengan. No hay que quitarlo porque entonces perderíamos el orden de capas, perderíamos la opción de luego editar ese documento. Y en color dejaremos marcada la opción incrustar perfil de color, porque el perfil de color no es más que la guía de colores que le dice al archivo qué colores se utiliza. Y no solo al archivo, sino a cualquier programa que abra ese documento, sea Photoshop o otro. Con lo que es ideal que siempre lo dejes marcado para que ese documento viaje siempre con su guía de colores. Nada más, marcamos guardar y ya tenemos nuestro documento perfectamente guardado y a salvo. Y voy ahora mismo a cerrar el documento e iré a Archivo, Abrir. Aquí tengo un documento preparado
Y de hecho es un documento muy sencillo, es un fotomontaje que tiene dos capas, una capa con una serie de elementos añadidos a una escena base. Este documento me va a servir para mostrarte los formatos básicos que tienes que conocer, formatos de archivo que te serán muy útiles en función de lo que necesites. Como acabamos de ver, el formato Photoshop te permite guardar el documento tal como está, es decir, respetar todas las capas que tenga, siempre y cuando tengas marcada la opción capas en guardar, y otra opción que deberías dejar siempre marcada es en color, incrustar el perfil de color que utilice. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ese perfil de color es la guía de colores que utiliza ese documento en cuestión. Si incrustas esa guía, harás que cuando ese documento se abra en otro programa o en otro ordenador, ese programa o ordenador lea esa guía de colores y mantenga el aspecto visual original en la medida de lo posible, que no se noten cambios de color importantes. Concretamente en este caso, como en la ubicación archivos ya tengo el documento original Jenkins, me aparece automáticamente la extensión copia. Si por lo que sea la quito y marco guardar, evidentemente me va a pedir si quiero reemplazar el documento. En este caso marcaré reemplazar y me aparece este diálogo que es simplemente si quiero maximizar la compatibilidad de este documento. Te recomiendo que siempre lo marques, maximizar compatibilidad y no volver a mostrar. De esta manera facilitarás que este documento se pueda abrir en otros programas y en Photoshops posteriores a la versión actual que puedas tener. Marcamos OK y ya tenemos el documento guardado en Photoshop. Recuerda que este formato va a ser siempre el ideal para guardar tus originales, tenlo muy en cuenta. Veamos otro formato importante, desde archivo guardar como nuevamente, y es el formato TIFF. El formato TIFF es un formato muy parecido al formato PSD. Es un formato más antiguo, con lo cual es más compatible con otras aplicaciones, pero el precio que pagas es que ocupa un poco más. Sí que nos vamos a encontrar más de una vez en que no va a conservar las capas, etcétera, si es que lo llevas a un programa distinto a Photoshop, pero si lo utilizas en Photoshop mismo, pues vas a ver que también conserva las capas y todo lo que tenga tu documento original. De todas maneras, es un formato que yo te recomendaría si quieres enviar esa imagen a imprenta sin pérdida de calidad, porque es un formato sin compresión. Eso sí, puedes acabar de ajustar un par de cosas. Vamos a verlo. Imaginemos que este documento lo quiero enviar directamente para imprenta, lo quiero enviar para imprimir. Quitaré la opción capas, no es necesario y solo hace que aumentar el tamaño del documento. Quiero imprimirlo sin más, no hace falta que tenga las capas por separado. Sí que va a tener que tener incrustado el perfil de color y a continuación, cuando marco guardar, me van a aparecer las opciones TIFF. Aquí, si no lo hubiera hecho antes, tendría aún la opción de, en compresión de capas, pues acoplar la imagen, algo que entenderás mejor cuando hablemos de las capas, las transparencias y demás. De todas maneras, sí que es interesante que prestes atención a la compresión de imagen. En compresión de imagen, marca siempre la opción LZW. Esta opción es un método de compresión de datos en que no vas a perder calidad, pero sí que vas a comprimir la imagen. Los datos en sí van a ocupar menos espacio en disco, algo que pues siempre es una ventaja. Marcaré OK y ya tendría guardado mi formato TIFF a punto y sin pérdida de calidad para enviar a imprimir. Por último estaría el formato de compresión por excelencia, que es, como no, archivo, guardar como, el formato JPG. Este formato es un formato que sí que tiene pérdida de calidad, es importante tenerlo en cuenta si queremos colgar esta imagen en nuestro portfolio, en nuestra página web o si sencillamente queremos enviar una previsualización a un cliente. Imagínate, pues marcaríamos formato JPG. Verás que no admite capas, es un formato que no admite capas, es decir, que el orden que tenemos aquí de elementos y fondo quedaría en una única capa fondo. Y sí que tiene la opción incrustar perfil de color, algo que dejaremos marcado. Le damos a guardar y aparecen las opciones de JPG. Voy a acercarme un poco al documento para que lo veas mucho mejor. Desde aquí tengo la posibilidad de, en opciones de imagen, cambiar la calidad que tiene el documento.
Si pones el máximo de calidad, que es una calidad 12, estarás comprimiendo lo mínimo posible la información de esta imagen. Prácticamente no se va a notar diferencia con el original. Además, aquí te indica el peso que tendrá en disco, en este caso 5,6 megas. Es una imagen demasiado grande si queremos utilizarla en internet, por ejemplo. Mi recomendación es que te muevas entre una calidad de 8 y 10. Si ponemos, por ejemplo, una calidad de 10, estaría dentro del parámetro máximo. Ahí vemos una reducción de tamaño drástica, 1,8 megas. Y no parece que haya ningún cambio, me parece que la imagen tiene mucha calidad todavía. Si seguimos viendo eso, podemos reducirla aún más. Vamos a probar con 8 y parece que sigue teniendo bastante calidad. No se aprecia nada que pueda parecernos, pues eso, que hay demasiada compresión en la imagen. Si quieres comprobarlo bien, baja la calidad al mínimo, que sería 0, y con este ajuste ya empiezo a ver muchas regiones pixeladas. Se ve el típico recuadro que nos demuestra que está demasiado comprimida esta imagen. De todas maneras, recuerda siempre esto: la calidad va a ir en función de cómo es esa imagen. En ciertos casos tendrás suficiente con una calidad 8 y en otros vas a necesitar una calidad un poquito más alta, 10, por ejemplo, si es que tiene demasiado detalle. Aquí yo veo que con una calidad 8 pues funciona bien, no aparecen recuadros típicos del JPG de pérdida de calidad, así que lo dejaré así. Con este tamaño de imagen, 1 mega de peso es, bueno, correcto y podríamos utilizarlo perfectamente para cargarla en nuestro portfolio o enviarlo por internet. Voy a marcar OK y en archivo guardar como también comprobaré que hay muchos más formatos. Los formatos más importantes son los que te acabo de comentar, son los que vas a utilizar prácticamente en el 90% de los casos. Habrá alguna situación en la que quizá necesites un PNG que conserva la transparencia, algo que entenderás cuando hablemos de las capas. Además, es un formato que no tiene pérdida de calidad, es excelente para esos casos. Pero también tengo que recordarte el formato de documento grande. Es importante que lo tengas en cuenta. ¿Por qué? El formato de documento grande con extensión PSB es exactamente lo mismo que el formato PSD, que el formato nativo de Photoshop. ¿Qué diferencia tiene? La diferencia que tiene es que nació tras la necesidad de un formato que admitiera más de 2 GB de peso en el tamaño del documento. Si estás generando un documento muy grande, cuando sobrepase el tamaño de 2 GB, Photoshop no te va a permitir guardarlo en formato PSD y te va a pedir que lo guardes en formato de documento grande. Simplemente lo marcas aquí y ya te dejará guardarlo sin ningún tipo de problema. Así pues, en definitiva, cuando termines de hacer cualquier proyecto, piensa bien qué formato es el adecuado en función de la salida que tengas que darle. Ahora que ya hemos visto cómo gestionar correctamente los documentos, ya podemos ir un paso más adelante en la siguiente lección y ver cómo mover el contenido.